En el libro de Daniel, capítulo 6, versículos del 20 al 22 dice la palabra. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él he sido hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel, siempre fiel a su convicción. El rey Darío había firmado un edicto donde estipulaba que nadie podía suplicar o pedir u orar siquiera a un Dios diferente al rey. El rey era Dios para él, para el pueblo, y cualquier petición o súplica que hicieran no podían hacerlas a ningún Dios, sino tenían que hacerla directamente a Darío, que era el rey en ese momento. Pero todo fue a causa de que muchos sátrapas, que eran como se denominaban a los gobernantes que habían en ese momento puestos por Darío, ellos quisieron hacer perder, uno, la relación que había entre Darío, que era el rey, y Daniel, porque Daniel estaba por encima de todos ellos en poder, en gobierno, en autoridad y en relación para con el rey. Y estos hombres, por envidia, sabiendo que Daniel tenía un Dios diferente a los dioses que ellos tenían allí en Persa, decidieron motivar o mover al rey a que firmara ese edicto, porque sabían que Daniel no se iba a echar para atrás y no iba a orarle a alguien diferente a su Dios, al Dios supremo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así fuera en contra de perder su propia vida, fíjense, porque el edicto decía que quien hiciera algo diferente a lo que estaba planteando en ese momento el rey, tenía que ser echado al foso de los leones. Y así lograron que Daniel fuera echado al foso, y el rey sufrió mucho porque sabía que tenía que ser fiel a lo que él ya había firmado y cumplir con la promesa que había hecho de que si alguien hacía eso, de orarle a un Dios diferente al mismo rey, pues tenía que ser echado al foso de los leones. El foso lo tapan con una gran piedra, meten allí a Daniel y al día siguiente sucede lo que nos están mostrando estos 3 versículos. El rey llega y lo más hermoso es la manera como se dirige a Daniel. Es llamándolo como con sufrimiento, ¿no? Dice la palabra que el rey llama a Daniel con voz triste. Y lo interesante es la manera como el mismo rey sabía a quién le servía a Daniel. Porque le dice siervo del Dios viviente. O sea, para ellos todos los dioses eran estatuas, eran monumentos, eran imágenes. Pero como Daniel no tenía ninguna imagen ni ninguna representación de Dios, por eso el rey Darío lo define como el Dios viviente. Y es así como la palabra lo define, un Dios vivo, un Dios que está presente siempre y en todo momento. Y continúa diciéndole: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. El Dios tuyo. Ni siquiera
se identifica con él como Dios nuestro. Y dice, tu Dios, el Dios tuyo, ese Dios a quien tú continuamente sirves, sabiendo que todos estaban bajo la autoridad de Darío, del rey. Él sabía que Daniel hacía todo lo que hacía, pero por servicio a Dios. Por eso la palabra nos invita a nosotros siempre a pensar que cualquier cosa que hagamos para los hombres, el mismo Jesús lo dice, es como si lo hicieras para mí. Y por eso nosotros tenemos que actuar siempre con respeto, pero también con transparencia, cosa que a muchos a veces se nos olvida, porque no le estamos sirviendo a un Dios muerto ni le estamos sirviendo a un hombre, sino que a través de ese hombre, a través de ese servicio que le prestamos a alguien, ese servicio se lo estamos prestando a Dios, y por eso tenemos que ser fieles y firmes en lo que hacemos. Es interesante cómo este pasaje nos lleva a relacionarnos directamente con un Dios vivo. Y le continúa diciendo Darío, Él te salvó de los leones, Él pudo salvarte de la boca de esos leones que querían devorar porque no habían comido nada. Y oh sorpresa, Daniel le responde primero con respeto. Y eso es el nivel de respeto hacia la autoridad que otro ejerce sobre nosotros. Oh rey, es una manera de demostrar, de llamarlo Señor. Señor no con la S mayúscula con la que nos referimos a Dios, sino Señor en autoridad y en gobierno. ¿Mm? Ese Señor le muestra autoridad, sometimiento, pero también le dice, tú vives para siempre. Oh rey, tú vives para siempre. Es como diciéndole, tu reinado va a permanecer, pero es el reinado que va a permanecer entre los hombres, ¿no? Y no va a vivir para siempre en el sentido de eternidad, sino va a perdurar en las cosas que haga en la tierra, si las hace bien hechas. Como la imagen de aquellos hombres que han sido próceres en la historia, que por más de que estén muertos, su nombre vive. Pero no viven ellos en sí, sino las cosas que hicieron. Mientras que el Dios viviente, Él sí vive eternamente. Esa es la diferencia entre la manera como Daniel se refiere aquí a Darío y la vivencia eterna de Dios mismo. Y continúa diciéndole, Él envía a su ángel, le cierra la trompa a los leones, ellos no me devoran. Y aquí viene lo importante para nosotros. Dios está siempre con aquel que le es fiel. Y Él nos librará de todo. Mi hermano, mi hermana, si tú estás sufriendo, el Dios Todopoderoso te va a librar. Él está allí para cerrarle la trompa a tus enemigos, para hacer que tus enemigos inclusive se postren delante tuyo, como todos esos sátrapas y todos esos gobernadores que después tuvieron que someterse a Daniel, perdón, y que aún así muchos de ellos fueron muertos. El Señor te dará el triunfo y el Señor te levantará. Estés donde estés, tú le eres fiel al Señor, Él es fiel a su palabra. Y lo que te prometió lo va a cumplir. Y Él prometió guardarte, guiarte y protegerte en medio de la adversidad. Así que gózate, porque el Dios viviente, el Dios vivo, el mismo Dios que salvó a Daniel de la boca de los leones allí en esa fosa, también está aquí para librarte de todos tus enemigos. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu precioso nombre. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.